Existe una pregunta que habita en el corazón de quienes buscan despertar. Esa pregunta surge cuando la verdad más profunda finalmente toca la conciencia. Si cada ser humano es expresión divina encarnada, si la fuente de toda creación reside dentro, ¿por qué entonces hay tanta duda, tanta espera, tanto pedir permiso a algo externo? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta paradoja se convierte en el portal hacia la libertad más absoluta. No se trata de arrogancia espiritual ni de egoísmo disfrazado de iluminación. Se trata de reconocer lo que siempre ha sido verdad. La mayoría de las personas atraviesa la existencia pidiendo permiso constantemente. Permiso para soñar más grande. Permiso para desear sin culpa. Permiso para creer que algo mejor es posible. Incluso en la búsqueda espiritual, muchos piden permiso a maestros, a rituales, a señales externas que validen su propio poder. Pero ¿qué sucede cuando alguien finalmente comprende que no hay autoridad más alta que la conciencia despierta que habita dentro? Ese momento marca el inicio de una transformación irreversible, donde la dependencia se convierte en soberanía creativa. Hay una razón profunda por la cual tantos permanecen en el ciclo de pedir y esperar. Durante siglos, las enseñanzas espirituales tradicionales han colocado lo divino en un lugar lejano, inalcanzable, separado de la experiencia humana cotidiana. Se enseñó a adorar, a suplicar, a arrodillarse ante algo que está afuera. Pero las antiguas verdades místicas, aquellas que Neville Goddard estudió y compartió con absoluta claridad, revelan exactamente lo contrario. Lo divino no está separado de la humanidad. La conciencia que crea mundos es la misma conciencia que observa estas palabras en este momento. ¿Cómo puede algo pedir permiso a sí mismo? Esta comprensión no niega la humildad ni el respeto por la vida. Al contrario, la profundiza. Reconocer la divinidad interna no significa negarse a aprender ni despreciar la sabiduría. Significa entender que toda búsqueda espiritual genuina conduce al mismo destino, el descubrimiento de que el buscador y lo buscado son uno. Cuando alguien pide permiso para manifestar, para sanar, para transformar su realidad, está declarando inconscientemente que el poder reside en otro lugar. Está afirmando separación donde solo existe unidad. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard desmantelan esta ilusión con precisión quirúrgica y amor profundo. ¿Cuántas veces la necesidad de aprobación externa ha detenido la manifestación de un deseo legítimo? ¿Cuántas veces el miedo a ser demasiado ambicioso, demasiado confiado, demasiado seguro de la propia divinidad ha congelado la imaginación creadora? La verdad es que nadie necesita permiso para ser quien realmente es. Nadie necesita autorización para usar el poder que ya posee. La conciencia no espera aprobación porque es la fuente misma de toda autoridad. Entender esto cambia todo, absolutamente todo, en la forma de relacionarse con la realidad, con los deseos y con el proceso mismo de crear la vida que se anhela. La ley de la asunción, tal como Neville Goddard la enseñó, revela que la conciencia asume estados y los externaliza como realidad. No es un proceso mágico ni una fórmula secreta reservada para iniciados especiales. Es el funcionamiento natural de la existencia misma. Cuando alguien asume internamente que es divino, que es creador, que no necesita permisos externos, esa asunción se convierte en el molde invisible que da forma a toda su experiencia. Pero cuando alguien asume que debe esperar, que debe pedir, que debe ser autorizado, esa también se convierte en su realidad manifestada. ¿Qué estado está siendo asumido en este preciso instante? Imagina un espejo que refleja exactamente lo que se coloca frente a él. Ese espejo no juzga, no selecciona, no decide qué reflejar y qué ignorar. Simplemente muestra con absoluta fidelidad aquello que se presenta. La realidad funciona de la misma manera con respecto a la conciencia. Si alguien se coloca frente al espejo de la existencia sosteniendo internamente la imagen de alguien que necesita permiso, el espejo refleja circunstancias que confirman esa necesidad. Si alguien se coloca sosteniendo la certeza de su propia autoridad creativa, el espejo refleja libertad, apertura, manifestación fluida. El espejo nunca miente, solo revela la verdad del estado interno. Las investigaciones del Dr. Bruce Lipton en epigenética confirman científicamente lo que los místicos han enseñado durante milenios. Las células responden no solo al ambiente físico, sino fundamentalmente a las creencias y percepciones de la conciencia. Cuando alguien vive en el estado interno de necesitar aprobación externa, sus propias células reciben señales bioquímicas de limitación, de espera, de dependencia. Cuando alguien vive en el estado interno de soberanía creativa, de reconocimiento de su naturaleza divina, las células reciben señales de expansión, de posibilidad, de poder. ¿Es posible que el cuerpo mismo esté esperando que la conciencia reclame su autoridad? La mayoría de las personas vive en un estado de contradicción interna constante. Por un lado, desean manifestar, crear, transformar su realidad.
Por otro lado, continúan buscando validación, esperando señales, pidiendo confirmación de que está bien desear lo que desean. Esta contradicción genera un campo energético dividido donde nada puede manifestarse plenamente porque la propia conciencia está enviando mensajes opuestos. Neville Goddard enseñó en sus lecciones que la clave no está en pedir más, sino en asumir completamente el estado del deseo cumplido. Asumir sin pedir permiso, sin dudar, sin dividirse internamente entre lo que se quiere y lo que se cree merecer. ¿Qué sucedería si por un solo día alguien viviera sin pedir permiso a nada ni a nadie? Sin buscar aprobación externa para sus deseos. Sin consultar señales para saber si puede manifestar lo que anhela. Sin dudar de su derecho divino a crear conscientemente. Ese día sería el inicio de una nueva realidad, porque la conciencia finalmente estaría unificada, completa, alineada con su verdadera naturaleza. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard apuntan siempre a esta unificación, a este momento de reconocimiento donde el ser humano deja de mendigar su propia herencia y simplemente la reclama desde el silencio poderoso de la asunción consciente. Existe un momento en la vida espiritual donde la comprensión teórica debe convertirse en experiencia vivida. Ese momento llega cuando alguien finalmente se cansa de esperar, de pedir, de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este momento se describe como el despertar a la verdadera identidad. No es un evento místico reservado para santos o iluminados. Es el simple acto de reconocer que la conciencia que dice yo soy es la misma fuerza creadora que sostiene galaxias y permite que la vida florezca. Cuando esa comprensión se asienta profundamente, pedir permiso se vuelve tan absurdo como el océano pidiendo permiso para hacer agua. La metáfora del actor en el escenario ilumina esta verdad con claridad. Un actor que ha estudiado profundamente su papel, que conoce cada línea, cada movimiento, cada emoción del personaje, no necesita pedir permiso al director cada vez que debe hablar o actuar. El actor simplemente encarna el papel con total convicción. De la misma manera, cada ser humano ha sido dotado del papel más importante, ser la expresión consciente de lo divino en forma humana. Ese papel no requiere audiciones adicionales ni aprobaciones externas. Solo requiere que sea asumido completamente, vivido con total convicción, encarnado sin dudas ni divisiones internas. ¿Quién puede dar permiso a un actor para interpretar el papel que ya le pertenece? Pero aquí surge una pregunta profunda que merece exploración honesta. Si realmente cada persona es divina en esencia, ¿por qué tantos experimentan limitación, sufrimiento, bloqueos en la manifestación? La respuesta no está en que la verdad sea falsa, sino en que la mayoría vive identificada con el personaje temporal en lugar de con la conciencia eterna que lo habita. Viven como el traje en lugar de como quien lo viste. Viven como la ola en lugar de como el océano. Esta identificación errónea genera la ilusión de separación, y desde esa ilusión, naturalmente surge la necesidad de pedir permiso a algo mayor que uno mismo. Las enseñanzas de Neville Goddard sobre el estado deseado ofrecen la solución práctica a esta identificación errónea. No se trata de negar la experiencia humana ni de pretender que el sufrimiento no existe. Se trata de cambiar completamente el punto desde el cual se experimenta la vida. Cuando alguien vive desde el estado de necesitar permiso, cada deseo se convierte en una súplica, cada intención en una esperanza frágil, cada imaginación en una fantasía sin poder. Cuando alguien vive desde el estado de soberanía creativa consciente, cada deseo es un decreto, cada intención es una semilla plantada en terreno fértil, cada imaginación es arquitectura de realidades futuras. El mismo ser humano, dos estados completamente diferentes, dos realidades radicalmente opuestas. ¿Es posible que todo el dolor de la espera provenga simplemente de no haber reclamado la propia autoridad creativa? ¿Es posible que la frustración por manifestaciones que no llegan sea solo el reflejo de una conciencia dividida que por un lado desea y por otro sigue pidiendo permiso para tener lo deseado? La verdad es incómoda pero liberadora. Nadie puede dar el permiso que se busca porque ese permiso solo puede provenir de la propia asunción interna. Cuando alguien finalmente se lo da a sí mismo, cuando asume el estado sin esperar validación externa, todo el universo se reorganiza para reflejar esa nueva postura interna. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard insisten constantemente en este punto fundamental. En Juan capítulo 10, versículo 34, se encuentra una de las afirmaciones más revolucionarias jamás pronunciadas. Las palabras registradas allí dicen, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta sola frase contiene el reconocimiento más explícito de la naturaleza divina humana. No es una metáfora poética ni una exageración mística. Es una declaración directa sobre la verdadera identidad de cada ser consciente. Cuando se comprende a través de las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta afirmación bíblica se convierte en la base de toda manifestación consciente. No hay separación entre lo divino y lo humano,
solo diferentes niveles de reconocimiento de una misma realidad esencial. La pregunta retórica del versículo es profundamente significativa. No dice serán dioses en un futuro lejano después de ganar suficiente mérito espiritual. Dice sois, presente, ahora, siempre. Esta verdad no depende de comportamientos, logros o pureza moral. Depende únicamente del reconocimiento consciente de lo que ya es. Pero aquí está la paradoja que causa tanto sufrimiento. Si alguien es divino en esencia, ¿por qué vive pidiendo permiso como si fuera mendigo espiritual? La respuesta está en que la mayoría conoce esta verdad intelectualmente, pero no la ha asumido visceralmente. Saber no es suficiente, debe convertirse en el estado vivido momento a momento. Esta enseñanza bíblica valida profundamente el dolor de quienes han buscado incansablemente la conexión con lo sagrado en lugares externos. Templos, rituales, intermediarios, prácticas complejas. Todo eso puede tener valor, pero nada de eso puede dar lo que ya se posee. La búsqueda es hermosa y necesaria porque conduce al descubrimiento final, que aquello que se buscaba nunca estuvo ausente. Neville Goddard enseñó que la conciencia es el único Dios, y cada vez que alguien dice yo soy, está pronunciando el nombre sagrado. No necesita permiso para usar su propio nombre. No necesita autorización para ser quien es en esencia. Solo necesita despertar al reconocimiento completo de esa verdad. Cuando este versículo se interpreta desde la ley de la Asunción, todo cambia radicalmente. Si cada ser es divino en conciencia, entonces cada pensamiento asumido como verdad tiene poder creador. Cada estado interno sostenido consistentemente se manifiesta como realidad externa. Cada imaginación habitada con convicción construye el futuro experimentado. Pedir permiso en este contexto es declarar que otro tiene más poder sobre la propia realidad que uno mismo. Es colocar la corona en otra cabeza cuando ya descansa sobre la propia. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard revelan que manifestar no es persuadir a un Dios externo para que conceda favores, sino asumir el estado del deseo cumplido desde la autoridad consciente de quien es creador. ¿Cuánto tiempo más alguien esperará la aprobación externa para vivir desde su verdadera naturaleza? ¿Cuántas manifestaciones permanecen bloqueadas simplemente porque la conciencia aún no se ha dado permiso a sí misma para crear libremente? Esta no es arrogancia espiritual ni desconexión de la humildad genuina. Es el reconocimiento más humilde de todos, que la vida misma respira a través de cada ser consciente, y esa vida no necesita permisos porque es la fuente de toda autoridad. El versículo bíblico lo confirma, Neville Goddard lo explicó con claridad, la experiencia lo valida cuando finalmente alguien se atreve a vivir desde esa verdad sin disculparse ni retroceder por miedo al propio poder. El despertar a la propia divinidad no es un evento que sucede una sola vez y queda atrás como recuerdo bonito. Es un estado que debe ser mantenido, habitado, vivido momento a momento hasta que se convierte en la nueva normalidad de la conciencia. Cuando alguien finalmente deja de pedir permiso y comienza a asumir su autoridad creativa, la realidad externa comienza a reorganizarse de formas que parecen milagrosas pero que son simplemente el funcionamiento natural de la ley. Puertas que estaban cerradas se abren. Personas que eran indiferentes se vuelven colaboradoras. Recursos que parecían inalcanzables fluyen con naturalidad. No porque el universo finalmente decidió conceder algo, sino porque la conciencia dejó de bloquear con dudas y peticiones lo que siempre estuvo disponible. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard enfatizan constantemente que la imaginación es el taller donde se construye la realidad futura. Pero la imaginación sin asunción es solo fantasía estéril. La diferencia está en la cualidad de la convicción interna. Cuando alguien imagina desde el estado de pedir permiso, la imaginación está teñida de duda, de esperanza frágil, de ojalá suceda. Cuando alguien imagina desde el estado de soberanía creativa, la imaginación tiene la cualidad de la certeza absoluta, del ya es así, del hecho consumado. Esta diferencia sutil en el tono emocional interno genera diferencias masivas en la manifestación externa. ¿Desde qué estado se está imaginando en este momento? Considera el ejemplo concreto de alguien que desea sanar una relación conflictiva. Si esa persona pide permiso al universo, a Dios, al destino para que la relación mejore, permanece en posición de espera, de súplica, de dependencia de factores externos. Pero si esa misma persona asume el estado interno de la relación ya sanada, si vive desde ese final cumplido, si imagina y siente desde la certeza de la armonía restaurada, entonces está usando su autoridad creativa consciente. No está pidiendo, está decretando. No está esperando, está manifestando. La realidad externa tiene que ajustarse porque la conciencia es la única realidad, y todo lo demás es proyección de estados internos asumidos. Esta responsabilidad creativa consciente puede parecer abrumadora al principio. Significa que nadie más es culpable de la realidad experimentada.
Significa que ninguna circunstancia externa tiene más poder que el estado interno sostenido. Significa que cada queja sobre lo que no funciona es en realidad una confesión de qué estado se ha estado asumiendo inconscientemente. Pero esta misma responsabilidad es también la mayor liberación posible. Si la conciencia crea la realidad, entonces la conciencia puede transformar la realidad. Si los estados internos se manifiestan como circunstancias externas, entonces cambiar el estado interno cambia inevitablemente las circunstancias. No hay límites impuestos desde afuera, solo límites autoimpuestos desde dentro por falta de reconocimiento del propio poder. ¿Qué se manifestaría si durante 30 días alguien viviera sin pedir permiso para nada? Sin buscar señales externas. Sin consultar horóscopos ni tirar cartas esperando que algo externo le diga si puede o debe hacer algo. Sin dudar de cada deseo preguntándose si es correcto o permitido desearlo. Simplemente viviendo desde el estado interno del deseo cumplido, asumiendo con total convicción la realidad deseada, imaginando desde el final sin dividirse entre lo que quiere y lo que cree posible. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard sugieren que ese experimento transformaría completamente la vida de quien se atreva a realizarlo. Porque en esos 30 días, la conciencia finalmente reclamaría su trono, y el reino entero se reorganizaría para reflejar al verdadero rey. El impacto existencial de comprender que no se necesita permiso para ser divino sacude los cimientos de toda la identidad construida hasta ese momento. Durante años, décadas, quizás toda una vida, alguien ha vivido esperando autorización. Autorización de padres, maestros, parejas, jefes, sociedades, religiones, incluso del propio diálogo interno que constantemente cuestiona y limita. Y de repente, en un destello de comprensión profunda, toda esa estructura de dependencia se revela como ilusión voluntariamente sostenida. No había nadie reteniendo el poder excepto la propia conciencia que se negaba a reconocer su autoridad. Esta revelación puede generar tanto liberación como vértigo, porque con ella viene la responsabilidad total sobre la realidad experimentada. Imagina un árbol que durante toda su existencia creyó que necesitaba permiso de la tierra para crecer. Cada primavera esperaba una señal externa que le dijera si podía brotar nuevas hojas. Cada otoño dudaba si tenía derecho a soltar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Ese árbol viviría en constante tensión, en perpetua espera, en eterna dependencia de aprobaciones que nunca llegarían. Pero la verdad es que el árbol lleva dentro de sí toda la información necesaria para crecer. No consulta, no pide, no espera. Simplemente es, y al ser plenamente, manifiesta su naturaleza sin conflicto interno. De la misma manera, la conciencia humana lleva dentro toda la capacidad creadora necesaria para manifestar cualquier realidad deseada. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se vuelve armoniosa cuando finalmente cesa la división interna del pedir permiso. El cuerpo deja de recibir señales contradictorias de estrés y espera. La mente deja de crear escenarios de limitación justificando por qué algo no puede ser. El espíritu deja de sentirse separado de su propia fuente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta unificación se describe como el estado natural del ser cuando finalmente reconoce su verdadera identidad. No hay batalla interna entre lo que se desea y lo que se cree merecer. No hay contradicción entre la visión y la asunción. Hay solo una conciencia unificada viviendo desde el estado del deseo cumplido. Este es el momento de tomar una decisión existencial que determinará la calidad de cada experiencia futura. Continuar pidiendo permiso y permanecer en el ciclo interminable de espera, frustración, manifestaciones bloqueadas y dependencia de factores externos. O asumir el nuevo estado de soberanía creativa consciente donde se reconoce que la autoridad está dentro, que el poder siempre ha estado disponible, que la única aprobación necesaria es la propia asunción interna del estado deseado. Esta decisión no se toma solo una vez con palabras bonitas o intenciones superficiales. Se toma momento a momento, cada vez que surge un deseo, cada vez que aparece una duda, cada vez que la vieja programación de buscar aprobación externa intenta regresar. ¿Cuál será la elección ahora? La transición de vivir, pidiendo permiso a vivir asumiendo autoridad creativa, requiere práctica consciente. No porque sea difícil en esencia, sino porque años de condicionamiento han creado surcos profundos en la mente que automáticamente buscan validación externa. Esos surcos pueden ser reemplazados por nuevos caminos neuronales donde el patrón automático sea la asunción sin duda. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard ofrecen métodos prácticos para establecer este nuevo patrón hasta que se convierte en la forma natural de operar. Una de esas prácticas simbólicas puede transformar completamente la relación con el propio poder cuando se realiza con total convicción y entendimiento de su significado profundo. Existe una práctica simbólica que puede anclar esta comprensión en la conciencia de forma profunda y permanente. Es una práctica silenciosa que se realiza en soledad,
preferiblemente frente a un espejo donde pueda verse el propio reflejo con claridad. La práctica consiste en sostener la mirada en los propios ojos mientras se pronuncia internamente, sin palabras audibles pero con total convicción, yo soy. Solo esas dos palabras, repetidas suavemente en el silencio interior. No yo seré, no yo espero ser, no tal vez yo pueda ser. Solo yo soy, presente, completo, sin condiciones ni futuro incierto. Con cada repetición, permitir que la conciencia reconozca que esas palabras no son afirmación vacía sino reconocimiento de la verdad eterna que habita en cada ser consciente. Mientras se sostiene esa práctica, cualquier pensamiento de necesitar permiso que surja puede ser observado con compasión y luego disuelto. No es necesario luchar contra esos pensamientos ni juzgarlos. Simplemente reconocerlos como viejos patrones que ya no sirven al nuevo estado que se está asumiendo. La práctica puede durar 3 minutos o 30, dependiendo de cuánto tiempo se necesite para que el reconocimiento interno se asiente profundamente. Lo importante no es la duración, sino la cualidad de la convicción con que se habita ese estado. Cuando finalmente alguien siente que ya no está afirmando algo ajeno sino reconociendo algo verdadero, la práctica ha cumplido su propósito. Desde ese momento, cada yo soy pronunciado internamente será un recordatorio de la autoridad creativa que nunca estuvo ausente. Si este contenido ha resonado profundamente con algo que ya se sabía pero no se había articulado claramente, compartirlo con quienes también buscan despertar puede ser parte de la propia manifestación consciente. Suscribirse al canal y activar las notificaciones permite que más enseñanzas como